Gloria a Dios que ya somos salvos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Hermanos, estamos estudiando el libro de Hechos y nos hemos quedado en el capítulo 20. Hay mucho que aprender en este capítulo. Pablo está amonestando a los cristianos que permanezcan firmes sin moverse. Y el título de la enseñanza en el capítulo 20 es: Muévase potente la iglesia de Dios. Muévase potente la iglesia de Dios. Como el himno Firmes y Adelante. Es el Señor desea y espera de nosotros una firmeza. Y hermanos, si algo que yo creo que el Señor aprecia de nosotros, de nuestra parte, es la constancia y la fidelidad. Y tristemente, hermanos, es lo que también a la vez más afecta la obra de Dios, la inconstancia del pueblo de Dios. Aquí en este capítulo podemos ver no solo el ministerio de Pablo, que está yendo a lugar diferentes y sin parar, sigue hacia adelante en medio de diferentes circunstancias, nada lo detenía. Pero también podemos ver las características de los cristianos primitivos, de la iglesia primitiva. Y el estudio de Hechos, el propósito de estudiar el libro de Hechos es para poder aprender las características y personalidad de la iglesia primitiva, para que podamos entender realmente qué es ser una buena iglesia y qué tipo de iglesia debemos de ser. Porque hoy en día existen muchas comparaciones humanas. Pensamos que seremos mejor iglesia por el tamaño de iglesia que somos, o por los edificios que tenemos, o las propiedades lujosas y de mucho prestigio que tendremos. Pero la realidad es que nada de eso nos hace realmente una buena iglesia. Podríamos tener los edificios más lujosos y las propiedades más brillosas y más preciosas, pero eso nos hace una buena iglesia. Recuerdo no hace mucho tiempo, mi esposa y yo andamos pasando por un lugar, y había una iglesia muy famosa que sale en la televisión y todo eso, y pasamos a ver podíamos entrar adentro, nomás para mirar, ¿verdad? A ver cómo se ve de vista. Y entramos a ver. Queríamos entrar a ver, pero no nos dejaron entrar. Y nos mandaron a otro lugar de la propiedad, fuimos para allá a tratar de meternos, y también dijeron: no, es que ustedes no pueden entrar. Y pues entendimos, a lo mejor son las reglas de seguridad, no sé qué, a lo mejor no sabíamos, pero pensamos, si yo fuera una persona perdida rumbo al infierno, buscando a alguien que hablara conmigo, alguien que me diera la verdad y enseñar el camino, era una iglesia supuestamente evangélica, yo me hubiera ido derechito al infierno, porque no me quisieron ni siquiera atender. Ahora, no sabían quién era, pero el punto es que no nomás porque tienes mucha fama, o eres una iglesia famosa, o tienes propiedades enormes, te hace una buena iglesia. Es bien importante entender, hermanos, que lo que nos hace ser una buena iglesia somos como nosotros somos en nuestro carácter, en nuestro crecimiento espiritual. Es bien importante eso, mi hermano, porque muchos creen que una buena iglesia es donde nos sentimos, quizás donde encontramos un sentimiento de emoción, o donde se puede sentir el espíritu allí, o etcétera. Y todos estamos buscando cómo identificar lo que es una buena iglesia. Pero usted y yo somos la iglesia, no los edificios ni el programa. Nosotros somos la iglesia. Y las verdades que encuentro aquí en el capítulo 20 se los voy a repasar bien rápido, porque hoy vamos a entrar a otra verdad. Es, número uno, para ser una iglesia firme, constante, siempre firme yéndose adelante. Número uno, tenemos que entender que el cristianismo no es por emoción, sino por decisión. El cristiano debe de actuar por decisión, no por emoción. Es decir, como el matrimonio. Cuando nos casamos dijimos: hasta que la muerte nos separe. No era hasta que me sienta ya no tenga ganas, es hasta que la muerte nos separe. Es un compromiso por toda la vida. Y gloria a Dios por los muchos amenes que acabo de escuchar. Yo pensaba que estábamos a favor del matrimonio, pero bueno, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Pero la vida cristiana también se vive así, de esa misma manera. No es por emoción, es por decisión. Yo decidí traer mi familia aquí por la voluntad de Dios, y cuando nos hicimos miembros aquí, era una decisión de ser miembros de aquí. Y yo tomé esa decisión entendiendo, a lo mejor no todo va a estar de color de rosa,
Y a veces las cosas no van a ir bien, pero es decisión nuestra de que aquí va a ser nuestra membresía. Y nunca va a estar en nuestra mente de ser infiel a esa membresía. Aquí Dios nos trajo y aquí Dios nos va a tener que sacar al cielo o a la tierra, pero una de las dos. Aquí tomamos decisión. Y es así como se vive la vida cristiana, hermanos. La segunda verdad que aprendimos en este capítulo es que no dejen nunca de hacer lo que es correcto. A pesar de que los cristianos iban de lugar en lugar y perseguidos y atribulados y recibían ataques, ellos paraban todo lo que estaban haciendo y siempre iban a la iglesia. Y en los días de los panes sin levadura, el primer día de la semana, se encontraban en la iglesia. Y eso me dice a mí que no importa las circunstancias, como cristianos debemos siempre hacer lo que es correcto. Aunque nadie más lo haga, nosotros debemos hacer lo correcto. Josué lo dijo de esta manera: yo y mi casa serviremos a Jehová. La tercera verdad que aprendimos en este capítulo es que nunca debemos de alarmarnos por las flaquezas de los demás. Todos somos hombres y mujeres imperfectas, algunos más que otros, pero todos somos imperfectos, ¿verdad? Nunca debemos de sorprendernos o dejar que las flaquezas de alguien más estorben mi cristianismo o me detengan a mí. Y muchos cristianos, hermanos, cometemos este gravísimo error, y uso la palabra a propósito: gravísimo error. Gravísimo, grave quiere decir profundo, gravísimo error de dejar que las flaquezas de alguien más disturban mi fe y mi fidelidad a mi Dios. Y eso es, hermano, señas de un cristiano inmaduro y muchas veces un cristiano carnal. Número 4, la cuarta verdad que aprendemos aquí es que nunca olvide que alguien siempre les está mirando. Lo que hace una buena familia o una buena iglesia o buenos cristianos es que están siempre conscientes, en donde quiera que estén, que alguien siempre nos está mirando. En los momentos menos esperados, alguien ahí está mirándonos, y después sale a luz y después nos dejan saber que alguien nos estaba mirando. Hermanos, qué importante es ese principio y estar consciente que Dios nos llamó a ser la sal de la tierra, la luz de las tinieblas. No solo el mundo nos está mirando, pero también otros cristianos. La quinta verdad que aprendimos en este capítulo es que no tengan miedo a enfrentar el día de mañana. Yo creo, hermanos, que una de las virtudes en el cristianismo es tener fe en el Señor, que Dios tiene en control del día de mañana. ¿Quién aquí sabe lo que va a pasar el día de mañana? ¿Quién aquí sabe lo que viene el día de mañana? Nadie aquí sabe. Pero, hermanos, la Biblia por eso dice que el justo por fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos tener una seguridad de saber que Dios ya está esperándonos el día de mañana, y lo que venga, yo no voy a tener miedo de enfrentarlo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La sexta verdad, la que vamos a enseñar esta noche, se encuentra en los versículos que leímos al principio, versículos 25 al 27. Lo voy a volver a leer y a ver si usted puede saber qué es lo que va a ser la verdad aquí. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sabe cuál es la verdad que encontramos aquí, mis hermanos? Es que los cristianos que son firmes, los cristianos que Dios usa, los cristianos que Dios bendice, los cristianos que hacen una diferencia en una iglesia, en la comunidad, en su trabajo, en donde quiera que anden, son cristianos que han aprendido una verdad: que no vamos a vivir una vida llena de lamentos. No vamos a vivir una vida llena de lamentos. Con tal que acabe mi carrera con gozo, dijo Pablo. Con tal que acabe mi carrera. Es decir, todo lo medía a cómo él, todo lo medía él a cómo quería terminar su carrera. Todo lo ponía en balance a cómo él quería terminar su carrera. No dejaba que las circunstancias presentes o las emociones presentes o las dificultades o flaquezas de otros o los disturbios de la vida afectaran como él quería terminar su carrera. Y eso me dice, mi hermano, que nunca debemos de vivir vidas llenas de lamentos. Pablo dijo esto: estoy limpio de la sangre de todos. Le pregunto, querido cristiano, ¿usted ha sido de tropiezo en la vida de alguien más? ¿Por su culpa alguien está desanimado? ¿Por su culpa alguien perdió su gozo?
Por su culpa alguien se desalientó, alguien tiene un concepto malo de la iglesia, del cristianismo, del liderazgo espiritual por su culpa. Oh, pastor, yo no sé, allá ellos, yo no he hecho nada, yo estoy libre de todo. Oh, sí, entonces por eso le pregunto, ¿está seguro usted? ¿Está seguro que por su culpa no ha afectado a alguien más? Y eso es algo que solamente usted y yo, en lo individual, en lo personal, podemos asegurarnos no hacer, mi hermano. Pablo había cumplido con su deber, no rehusó nada, no se detuvo por nada. Él se entregó sin reserva. Noten 2 Corintios, por favor, 12:15. 2 Corintios 12:15, dice la palabra de Dios aquí. Dice en el versículo 14: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino vosotros. Pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, ¿qué dice Pablo? Sea amado menos. Sea amado menos. Dice, yo voy a amar, aunque significa a veces ser amado menos. Porque yo no voy a amar con un amor condicional, yo voy a amar con un amor incondicional. Un amor que se entrega de lleno sin esperar un amor para atrás. Mi hermano, eso es lo que define un cristiano que Dios puede usar, especialmente en la obra de Dios, hermano. Si dependiera de los demás, cómo ellos nos tratan, o si son constantes o no, o si son fieles, hermano, ya hubiéramos tirado la toalla hace mucho tiempo atrás. Todos nosotros no pudiéramos sostenernos, no pudiéramos aguantar, no pudiéramos seguir adelante. Si dependiera de los demás, hermano, ya hubiéramos renunciado la fe cristiana. ¿Cuántos cristianos son inconstantes, son infieles? Dicen una cosa con sus palabras, pero con sus acciones, oh, cómo son traicioneros y cómo actúan infieles y cómo son inconstantes. Y todo eso, hermanos, a un cristiano inmaduro que no entiende estos principios, lo sacude, lo debilita, lo desanima. Especialmente pastores, hermanos, que no han aprendido estos principios. Pastores jóvenes que están aprendiendo los ayes del ministerio, cuando ven que líderes no son fieles a la iglesia, que les gusta la posición, el puesto, el liderazgo. Quiere ser diácono, quiere ser maestro, quiere ser líder, quiere ser ujier, quiere ser del sonido, quiere cantar especiales, pero no quiere venir a ganar almas, no quiere venir al miércoles estudio bíblico, no quiere ser fiel a lo que es la obra del Señor por completo. Cualquier pastor joven, inmaduro, verde, que no ha aprendido estas lecciones importantísimas de la palabra de Dios, se desanima, tira la toalla, no aguanta, dice, yo para qué, no, si así es, yo no quiero echarle. Y por eso el pastor común dura por lo menos 2 años a 5 años en su iglesia y se va corriendo. Y otra vez más le pregunto, ¿usted ha sido causa de que un cristiano se desanime, se decepcione? ¿Usted ha sido usado para decepcionar o desanimar un pastor? ¿Usted ha afectado la obra de un pastor? ¿Lo ha criticado? ¿Lo ha juzgado? ¿Lo ha menoscabado? ¿Lo ha menospreciado para lastimar su ministerio y los planes que Dios tiene para su vida? Porque no nomás se trata entre los hermanos, se trata en toda la obra de Dios. ¿Usted ha sido desánimo a un misionero? Usted ha sido desánimo de un cristiano que ha andado lejos de la voluntad de Dios. A lo mejor causó un pecado enorme, hizo un pecado enorme, algo vergonzoso, que todos se dieron cuenta, y llega mirabundo del mundo arrastrado como el hijo pródigo, se sienta entre nosotros y usted le hace mala cara. Usted se queja de que no deberían de estar aquí en la iglesia entre nosotros. ¿Usted ha sido de tropiezo en la vida de alguien más? ¿Usted ha chismeado de alguien? ¿Usted ha criticado a alguien? ¿Usted a propósito ha sido cruel a alguien porque no le parece o no le cae? ¿No ha saludado a alguien cuando un papá pasa por su pasillo y usted sabe que tiene que saludarlo porque vienen por el pasillo, pero usted a propósito le da la mirada, ignora, no saluda? ¿Por qué? Porque usted piensa que no tiene el deber de hacerlo, sin entender que todos podemos hacer daño o lastimar a alguien más. Mi hermano, lo que estoy hablando es que todos deberíamos entender una verdad muy importante. La vida cristiana debe vivirse sin lamentos de nuestra vida, sin lamentar nada, mi hermano, de nuestra vida. La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas con lamentos del pasado.
Quisiéramos borrar algunas memorias, cambiar algunas malas decisiones, corregir algunos malos momentos. Pero la vida cristiana no debe ser vivida de esa manera, con lamentos. Dice la Biblia en 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, por favor, vayan conmigo ahí. 2 Corintios 5, 17. Dice la palabra de Dios así, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué dice? Pero quiero que vean los versículos antes de eso, para entender el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y por eso Pablo declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y solo esto proviene de Dios, mi hermano, en la gracia de Dios. De la misma manera como miembros pueden ser de tropiezo a otros miembros, y miembros pueden ser tropiezo a pastores, también hay pastores que han causado mucha lástima, han lastimado a muchos a causa de su pecado, a causa de no cuidar su integridad, a causa de no cuidar su pureza, a causa de no cuidar su doctrina, a causa de no cuidar su corazón. Hermanos, muchos pastores son causantes de mucho daño en la obra de Dios. Iglesias divididas, iglesias pendencieras, iglesias con espíritus agresivos de carnalidad y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque proviene del corazón de aquel hombre que se llama pastor de esa iglesia. Y no digamos cuando un pastor cae en pecado, que siempre es una desgracia, siempre es una tristeza de ver un pastor, un siervo de Dios caer en pecado. Los daños muchas veces son irreparables. Los cristianos inmaduros que hay sentados en las congregaciones no lo soportan, no lo aguantan y se van corriendo. Se van corriendo, no consideran nada más, no consideran lo que un cristiano maduro considera, que Cristo murió por mí, no ese hombre. Yo voy a seguir fiel. Yo no vengo a la iglesia por una persona, yo vengo a la iglesia por mi Salvador, porque Él me llamó. Un cristiano maduro no entiende eso. Un cristiano maduro dice, no, pues ya ves, mira qué hipocresía, vámonos de aquí. Querido hermano, escúcheme. Uno debe vivir la vida cristiana sin lamentos, porque un día nos vamos a parar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a tener que dar cuenta por nuestras acciones, por nuestras palabras, porque Dios dice que de cada palabra que Él habla, el boca va a ser juzgado. Mi hermano, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos y sentimos, todo vamos a dar cuentas a Dios un día. Todo. Esas conversaciones que usted está teniendo, que nadie más supuestamente sabe, usted va a dar cuentas a Dios por esas conversaciones. Esos comentarios que usted pone en agresión y crítica a alguien más que pone algo en el medios sociales, usted va a dar cuentas a Dios por eso. Esas confrontaciones que usted tiene en la mera carne contra alguien más y quiere ensuciarlo y quiere que ellos se ensucien con usted y quieren tirarse y no le importa su testimonio, por lo tanto quiere que ellos también no le importe su testimonio y quieren entrar hasta, si es posible, en trancazos. Usted va a dar cuentas a Dios por eso, porque sí hay de esos entre nosotros, aunque no lo crea. Hay gente que se aprovecha de la novedad de aquellos cristianos que están tratando de vivir para Dios. Son bien carnales, bien carnalotes, que estarían dispuestos a echarse a golpes afuera en el estacionamiento por un miserable estacionamiento. Estarían expuestos a enojarse con alguien más y dejar la iglesia si alguien les tomara su asiento en la iglesia. Cristianos que son hechos de papel, que si alguien los mueve de su lugar o alguien les pide que hagan algo diferente o X cosa, los ofendemos. A lo mejor no le cambiaron los pañales a la criatura, a lo mejor el niño fue mordido por alguien más, etcétera. Tantas cosas que pasan en la iglesia. Que pasó mi cumpleaños y nadie me conoció. Ay, bien que le conocen al pastor, pero ¿y yo qué? ¿Qué estoy pintado aquí? Yo también soy líder, yo también tengo gran influencia en esta iglesia. Y no, esas cosas, aunque suenan
chistosas, pero sí suceden en las iglesias. Asistentes que quieren dividir la iglesia al pastor. No, eso no está, obviamente no digo por lo que pasa. Usted sabe que no estoy hablando, si fuera problema no lo hablaría. Pero eso pasa en las iglesias. Asistentes que le roban la gente al pastor. ¿Sí o no, hermanos? ¿A poco soy el único que yo he escuchado cosas? Pastores que quieren pastorear las congregaciones de alguien más, que quieren entremeterse en la congregación de otros porque ven feria entre los miembros de las otras iglesias y quieren meterse en las otras congregaciones para ver qué feria pueden sacar, y son muy iba a decir una palabra que no debo decir, pero son muy buenos para hablar. Son muy sutiles y que mira y todo eso. Pero como usted no conoce realmente su vida, no conoce realmente lo que es y quién es, donde está sirviendo a Dios y la obra que realmente está desempeñando, y como Dios realmente lo está usando o no, pues aquí pues cada quien lo pues sí, hay ser un tremendo siervo de Dios. Y todo esto, mi hermano, todo esto nos provoca a vivir vidas con lamentos. Yo no sé usted, pero yo no quiero lamentar. De por sí, yo le he fallado muchas veces a mi Dios. Yo le he fallado muchísimas veces a Dios, y sin duda le he fallado a personas a quienes yo amo, y personas que amo y que tengo que con humildad y vergüenza continuar mi relación con ellos a través de los años, sabiendo que hubo un tiempo en nuestra vida que les fallé en algo. Es penoso, sí, pero hermanos, basta ya eso. Dios nos llama a vivir una vida sin lamentos. Eso me dice a mí que lo que tengo que arreglar, arréglalo ya. Lo que tengo que perdonar, perdónalo ya. Lo que tengo que a quien tengo que sonreír, más me vale sonreír. A lo que tengo que amar, voy a amarles. Aunque lo que tengo que, hermano, ¿por qué? Porque yo no quiero vivir una vida con lamentos. Su pasado no tiene que definir su futuro. Con la ayuda de Dios, su palabra y viviendo para su gloria, usted puede silenciar esas voces de lamentos en su corazón y en su mente para siempre. Eclesiastés capítulo 11, por favor. Hay mucha gente, aunque no lo crea, que vive con lamentos. Por eso no se mueven, están congelados en las bancas de las iglesias. No pueden hacer nada, ni sueñan en hacer nada. Jamás, no creen que sean posibles de hacer nada por Dios, y se aferran a su silla inmovibles y como si estuvieran inválidos, ¿cómo se dice? Discapacitados físicamente, que no pueden hacer nada, y se quedan sentados en la amargura de sus lamentos. Eclesiastés 11, por favor, versículo 9, dice la Biblia: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón y en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Quita pues de tu corazón el enojo, y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamientos. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Puedo seguir leyendo este precioso capítulo 12. Hermano, escúcheme. Dios nos llama a vivir una vida que podamos decir con confianza: yo hice mi parte. Yo no tengo ninguna sangre en mis manos de ustedes. Yo fui fiel en lo que pude ser fiel. Yo testifiqué. Yo le hablé a mi vecino, ellos no quisieron. Yo le hablé a mi mamá, a mi papá, ellos no quisieron. Yo le hablé a mi hermana, a mi hermano, les insistí, ellos no quisieron. Yo le testifiqué a mi gerente, yo le testifiqué a mi patrón, yo hablé con mi compañero de trabajo, yo hablé con aquel con que vamos a trabajar todos los días. Yo le testifiqué, ellos no quisieron, pero yo no voy a lamentar nada de que yo no hice de mi parte. Qué importante es una vida sin lamentos. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos hacer más? Pero nos hemos acomodado a una vida cómoda. Pablo terminó su vida sin lamentos. En 2 Timoteo, por favor, capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia: porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su
venida. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, vayan corriendo ahí. Santiago capítulo 4, por favor, versículos 13 al 17. Dice la Biblia: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Es pecado. Una vez más, si usted no hace algo que usted sabe que debe de hacer, y no lo hace por prejuicios, por caprichos, por soberbia, usted va a lamentar. Si hay algo que usted tiene que arreglar, arréglelo. Si hay algo que usted tiene que hacer para cumplir toda justicia, hágalo. No viva una vida con lamentos. Si debe dinero, páguelo. Si tiene que cumplir su palabra con alguien que le prometió hacer algo, hágalo. Si usted cumplió, si usted prometió apoyar algo, cúmplalo. Si usted dijo que iba a estar en un ministerio, sea fiel a ese ministerio. No a su manera, sino a la manera que se le requiere ser fiel. Sea fiel al Señor. Dios merece nuestra fidelidad, hermanos. Dios no merece que vivamos la vida cristiana como nos cae a nosotros el gusto hacerlo. Para que entendamos, hermanos, es esto: que el día que usted sienta cómodo su vida cristiana, usted de seguro está en desobediencia. Usted y yo deberíamos de sentirnos incómodos todo tiempo, porque estamos luchando contra nuestra carnalidad, contra la vieja naturaleza. Y está en nosotros acomodarnos. Está en nosotros sentirnos cómodos. Está en nosotros. Pero un cristianismo sólido y firme es aquel cristiano que siempre está sintiéndose incómodo, porque sabemos que podemos hacer más, podemos dar más, podemos orar más, podemos cumplir más, podemos hacer más. Y ese es el cristianismo, hermanos, que yo veo identificado en los cristianos primitivos. Había algo dentro de ellos que les quemaba, que no los dejaba cómodos, que querían seguir adelante, que no tenían tiempo que perder, que hay que hacerlo ya, no importa, ok, Pablo está entretenido, pero vamos adelantándonos, porque así quedamos, y él después se alcanza con nosotros, y si no llega, pues que Dios allá lo vemos en la gloria, pero vamos a seguir adelante, porque no hay tiempo, pronto la noche viene, Cristo viene pronto, hay que hacer algo por la obra de Dios. Pero el cristiano típico no tiene tiempo para eso. Cristiano típico ni siquiera estuvo en el servicio esta noche, porque no quiso esforzarse más allá de lo normal, de que es que hay que descansar. Y no estoy juzgando a nadie, porque a lo mejor tenía una buena excusa. Quizás yo no hubiera llegado esta noche, he estado peleando con una gripa todo el día, fiebre en la mañana y tos y todo eso, mocos. Hubiera visto, le hubiera traído la reserva. Pero estoy aquí porque tengo un llamamiento más alto al Señor. Que si Él pudo llevar su cruz con todos los golpes a la cruz del Calvario, si Él pudo endurecer todo lo que sufrió, yo puedo venir con un poquito de dolor de cabeza. ¿Y qué lo detiene a usted, hermano? ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? Querido hermano, la vida cristiana no debe vivirse con lamentos. Decida hacer hoy lo que es bueno ante Dios. No puede regresar el tiempo ni los días, pero sí puede decidir hacer hoy lo que es correcto ante Dios. El rey David vivió una vida con muchos lamentos. Lo vemos en todas partes de la palabra de Dios. José, al contrario, vivió una vida haciendo lo correcto. Y pasó una vida de persecuciones, de problemas, de ataques, de menosprecios de sus hermanos, sus carnales, sus homies, los más cercanos a él. Yo sé que aquí entre nosotros a veces nos fallamos, pero sus carnales, su familia, lo traicionan, lo quieren tirar a un pozo para matarlo.
¿Me explico, hermanos? ¿Me está entendiendo? Si alguien tenía la razón por el cual esconderse y llorar y lamentar toda su vida y con furia teniéndolos en sus manos, matarlos, y todos hubieran estado de acuerdo que es bien, ¿qué hiciste? Mira, lo merecían, hubiera sido José. Pero él decidió que no iba a vivir una vida de lamentos. Y cuando todos los demás estaban haciendo lo incorrecto, él decidió hacer lo que iba a ser correcto. ¿Qué dice usted, hermanito? Usted que se aferra a su amargura, a su rencor, a sus caprichos. Usted que se para sobre su propia justicia. No la palabra de Dios, su propia justicia. Y piensa que usted está en su derecho y de reclamar sus derechos, y es que a mí me lastimaron, es que a mí me falló aquel pastor, es que a mí me fallaron aquellas personas, es que si supieran lo que me hicieron, las injusticias que me hicieron a mí. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción. Considerar a aquel. Considerar a aquel. ¿Y de qué se aferra usted, hermanito, hermana? ¿Por qué esa rebeldía? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué esa frialdad? ¿A poco que lo que le hicieron fue demasiado que estorbó su fe? ¿Acaso aquel pastor que le hizo esa injusticia le sacudió la fe que es firme, que el Señor conoce a los suyos? ¿Acaso lo que esos cristianos le hicieron a usted, esa tremenda injusticia, ese menosprecio, ese ataque, esa burla, ese robo, esa injusticia, aquello que le hicieron a usted, ¿acaso destruye esta bendita palabra de Dios? A mí se nos enseñaba como jóvenes. Nuestro pastor nos decía, si está en tu poder hacerlo, hazlo. Porque nunca sabes cuándo va a ser tu última oportunidad de hacerlo. Decía el pastor, si es servicio, no faltes al servicio por nada. Si tienes un dolor de cabeza, entra con el dolor de cabeza, Dios te lo va a quitar con la predicación. Nos enseñaba el pastor, si está en tu poder hacerlo, cumple con el Señor, para que un día tú llegues a anciano, si Dios te permite llegar a esa edad, con menos lamentos, y puedas un día pararte ante tu Señor diciendo, yo hice todo lo que yo pude hacer. Pude hacer mejor, Señor, sí, lo confieso. No fui la persona que debería haber sido. Es verdad, Señor, lo confieso. Tú conoces mis luchas, mis faltas. Tú conoces, pero Señor, no tengo lamentos, porque de mi parte lo que pude hacer, lo hice. ¿Cuántos de nosotros no pudiera hacer eso en nuestro testimonio? Hay un montón de lamentos. Hoy lo puede cambiar. Hoy. Esta verdad fue traída a usted de parte de Dios. Esta carta que fue escrita y se la leí a ustedes esta noche en forma de un sermón, fue escrita de parte de Dios con mucho amor y con mucha atención a usted. A usted que se llama un hijo de Dios. ¿Y cuántos aquí se consideran un hijo de Dios? Levante su mano. Bueno, vi que muchos no levantaron la mano. Hay que orar porque a lo mejor necesito cambiar el mensaje evangelístico esta noche. Si usted se considera un hijo de Dios, Dios le habló a usted. Ahora, que usted haga caso, eso está en usted. Si usted despide este mensaje como nada más un estudio más de parte del pastor Gómez, pues sí, va a salir igual como usted vino. Y va a ser como todos y muchos cristianos, en la misma rutina. Pero si usted entiende y tiene la capacidad y la madurez espiritual de entender de que si Dios nos habló de este tema, de no vivir una vida de lamentos, es porque Dios quería hablarme a mí. ¿Qué cosas hay en mi vida que yo pudiera lamentar si no corrijo? Así yo me iría esta noche. Estando sentado, si tuviera el privilegio de sentarme al lado de mi esposa, escuchar a otro predicador, yo me iría a casa diciendo, ¿qué cosas hay en mi vida que yo pudiera lamentar si no hago caso hoy?
A veces soy yo. Usted no soy yo, ni yo soy usted. Quizás somos muy diferentes como todos los demás. Pero si yo tuviera el privilegio de sentarme al lado de mi familia, como usted lo tiene esta noche, yo me iría a casa diciendo, Señor, ¿qué cosas hay en mi vida que pudiera yo lamentar? Dejando pasar días y días por mi orgullo, por mi soberbia, por mi falta de perdón, por mi amargura, por mi resentimiento, por mi flojera, por mi falta de disciplina y carácter cristiano. ¿Qué cosas puedo yo corregir hoy para no terminar en lamentos? Está en sus manos. Señor, bendice la predicación de tu palabra.